Es correcto, sería la número uno, que es una mezcla heterogénea. Recuerden que es aquella que posee una composición no uniforme, en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por dos o más sustancias físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla heterogénea pueden separarse fácilmente. ¿A qué estado de agregación de los cuerpos corresponde la característica en la que las moléculas se encuentran unidas mediante fuerzas de cohesión? Dos. Dos, ok, veamos. Es correcto. Sería el número dos, que sería el estado sólido. Las fuerzas de cohesión molecular son elevadas y en las tres direcciones espaciales. La fuerza de repulsión es menor. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos a los electrones y que tienen diversas intensidades en su fuerza de unión? Atracción. Ok, la número cuatro, Cuatro. atracción. Sería la número tres, los enlaces. El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos. Cuando dos o más átomos se acercan lo suficiente, venciendo las fuerzas de repulsión entre sus electrones, puede producirse una fuerza de atracción entre los electrones de un átomo y el núcleo del otro u otros átomos. ¿Qué ley es la directamente relacionada con el descubrimiento de Neptuno? Tres. Tres, segunda ley de Kepler. Ok. Sería la número dos, que es la ley de la gravitación. Calcula la fuerza de atracción mutua entre la Tierra y la Luna. ¿Cómo se le llama al sistema que está representado por la piel que cubre todo el cuerpo, sus órganos y accesorios? Tres. Tres. Esquelético sería la número uno, que sería el sistema tegumentario. Elementos determinantes para el desarrollo y crecimiento de la vegetación en cualquier lugar de la Tierra. Tenemos radiación solar, presión atmosférica, brillo solar, temperatura, viento o lluvia. A. ¿Ok? Sería el inciso D,
que serían 4 y 6, que sería la temperatura y la lluvia. Elemento radioactivo más usado de los fósiles del Cenozoico. Paso. Uno. Uno. ¿Ok? Es correcto, sería la número 1, que sería el carbono 14. Analiza la forma de orbitales atómicos. No sé si no, la de ustedes no viene aquí, pero se los voy a dar. ¿Por qué? Ok. Los orbitales S, orbitales P y orbitales D. Ok, los S tienen simetría esférica. Los P, la forma geométrica de los orbitales es la de dos esferas achatadas. Y los orbitales D tienen orientación más diversa. Ok, tendríamos que entonces los orbitales S sería el número 4. Los orbitales P sería el número 1. Y los orbitales D sería el número 3. Descripción de los pasos del método científico. Me indican cuando tengan su respuesta, por favor.
Ok, sería 1A, 2B, 3E, 4C y 5D. Cuando afirmas que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua, ¿qué tipo de cambio ocurre y cómo se le llama? Tres. ¿Ok? Sería la número 2, químico y combustión. La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible con el oxígeno. Relaciona los siguientes conceptos. Del lado izquierdo se pueden ayudar con el cuadro ya que trae las definiciones de cada uno de los conceptos. Ujú.
Y la respuesta quedaría como 1B, 2C, 3D y 4A. Es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. Uno. Es correcto, sería la número 1, cetona. Escala sísmica que sirve para evaluar los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. ¿De cuál se trata? B, 2. Dos. Sería la número 3, la Mercalli modificada. ¿Ok? Es una escala de 12 grados desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un terremoto no está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa en sus consecuencias empíricamente observadas. El tipo de alcohol que se forma cuando el grupo oxidrilo se encuentra unido a un carbón terciario. Se llama, Dos. ¿ok? Sería la número 1, que sería ternario, porque está formado por 3 elementos. Postulados atómicos y sus científicos. Tienen que relacionarlos. Por favor, me dicen cuando tengan su respuesta. ¿Ok? Tenemos que sería 1C, 2A y 3B. Relaciona según su postulado, ya sea de Copérnico o de Newton.
Uno Newton y dos Copérnico. Ok, veamos. Es correcto, sería 1 Newton y 2 Copérnico. Cuando un objeto cae al suelo, ¿quién ejerce la fuerza de atracción gravitacional? Profe, yo me quedé en la 19. Ah, lo que pasa es que si quitan aquí es porque se repiten o algo por el estilo. Lo más seguro es que haya venido en la otra de las guías pasadas y por eso aquí se modificó. Ah, Sí. ok, gracias. Ajá, por nada. Dos. Ok, veamos. Sería la número 1. Ambos, el objeto y la tierra. Los objetos caen o están en contacto con el suelo porque la tierra ejerce sobre ellos una fuerza que los atrae a su centro. Esta fuerza la conocemos como fuerza de gravedad o peso. ¿Cuál es la era geológica en la que se formaron las cadenas montañosas en Norteamérica debido a la intensidad activa volcánica en esta región? Dos. Ok, veamos. Sería la número 1, la arcaica. Las características representativas de los reinos. Van a relacionar cuál corresponde a cada uno. Ok, de este sería 1A, 2C, 3B y 4D. Los periodos de las eras geológicas van a relacionar cuál le corresponde a cada una de las eras.
Que de este sería 1, B, C y E, 2, A y G, y 3, D y F. Funciones específicas de las proteínas. Igual vamos a relacionar a cuál corresponde cada uno. 1B, 2A y 3C. Ok, veamos. Muy bien, sería 1, B, 2, A y 3, C. Cada proteína realiza una función determinada y específica que depende de su estructura. Hay un curioso experimento llevado a cabo por Jean-Baptiste van Helmont en el siglo XVII, descrito de esta manera. Si se coloca una camisa empapada en sudor en el fondo de una olla de barro sin tapa y se cubre con granos de trigo, después de 21 días el olor cambia, porque el fermento que sale de la camisa al penetrar entre los granos transforma al trigo en ratones. Pero lo más notable es que se trata de ratones de ambos sexos y que además pueden reproducirse con otros ratones nacidos en forma natural de sus padres. Algo todavía más notable es que los ratones no surgen como recién nacidos, sino completamente crecidos. ¿Qué teoría sobre el origen de la vida pretendía demostrar este experimento? 4. ¿Ok? Es correcto, sería la número 4, la generación espontánea. ¿Ok? Con esto terminamos la guía número 5 y vamos a comenzar con la guía número 6. Ok, ahí pueden ver la portada. Se ve la 5. ¿Todavía se ve las 5? Ok, a ver, vamos a compartir entonces. ¿Listo? Sí. Ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la guía número 6. ¿Cuál es el nombre de la suma porcentual promedio de las masas de isótopos más estables de un mismo elemento? ¿3? Sería la número 2, el peso atómico. ¿Qué tipo de compuesto se forma por la combinación de un elemento metálico y otro no metálico?
3, ¿Ok? Sería la número 2, iónico. Esto se forma por combinaciones de metales con no metales. La capacidad de conducción eléctrica de los metales se debe a su, dos, ¿ok? Uno. Sería la número 2, a su estructura atómica. Es la disposición que presentan los elementos más pequeños que la conforman y que define las propiedades de cada uno de los materiales. ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el gas hidroxilo o en un alcohol secundario? Recuerden que se pueden ayudar de las tablas del lado izquierdo. Cuatro. ¿Ok? Sería la número 2 al final. Ordena las siguientes soluciones de menor a mayor acidez. la D. B, B sería el inciso A, que sería 4, 5, 3, 1 y 2. ¿Cuál es el tipo de enlace que se forma después de la interacción de sodio con cloro? cuatro, ¿Sí? Sería el número 2, iónico. ¿A qué ley de Kepler se le conoce también como la ley de los periodos? Mm, La C. ¿Ok? Sería el inciso B, que sería la tercera, porque establece la relación del periodo y la distancia al Sol en función de potencias. Un cuerpo que cae libremente tiene velocidad en la altura máxima y el valor de aceleración gravitacional es, A. ¿ok? Sería el inciso C, que sería igual a 0 y 9,8.
Ordena las etapas del método científico usadas en algún fenómeno. B. ¿Ok? Sería el inciso D. Tenemos que sería la observación, inducción y preguntas, hipótesis, experimentación, demostración y tesis. ¿En qué relación se encuentra el hierro y el níquel en el núcleo de la Tierra? 3. Sería la número 2, más hierro que níquel. Se cree que el núcleo de la Tierra, de nuestra Tierra tiene una bola sólida con un radio de unos 1.200 kilómetros. Como está a demasiada profundidad, los científicos no pueden investigarlo directamente. Para estudiar su composición, observan cómo las ondas sísmicas recorren esta región. El núcleo está formado principalmente por hierro, que constituye un estimado del 85% de su peso, y níquel, que representa aproximadamente el 10%, y aún falta identificar el 5% restante. Selecciona las funciones que definen a la homeostasis. Sería el inciso A, que serían 4 y 7. Se conoce como homeostasis al conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten el mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. La energía que genera calor de formación de un compuesto originado por la unión de sus elementos integrantes, permitiendo la actividad de los enlaces del compuesto y la de los enlaces de los elementos, se denomina energía. 3. Es correcto, sería la número 3, que sería energía de enlace. ¿Cómo se llaman los compuestos de carbono que se forman de manera sencilla? Carbono, carbono. Uno. ¿Ok? Es correcto, sería la número 1, que serían alcanos.
¿Cuáles son las principales moléculas orgánicas de los seres vivos? 4. 3. ¿Ok? 4 y 3 sería la número uno. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 'Clasifica por su tipo de peso a una mujer que mide 1,55 metros y pesa 62 kilogramos. 4. 1. Ok, veamos. Sería la número uno, sobrepeso. ¿A qué ley pertenece la siguiente figura? Que repito, ¿a qué ley pertenece la siguiente figura? Tenemos ley de la gravitación universal, primera ley de Kepler, tercera ley de Kepler o segunda ley de Kepler. 'Tenemos que sería la número 4, que es la segunda ley de Kepler. Los planetas se mueven con velocidad eh, areo- areolar constante, es decir, el vector posición r de cada planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué ley corresponde la siguiente ecuación? Tres. ¿Ok? Sería la número uno, que sería la tercera ley de Kepler. ¿A qué ley corresponde la frase? Todo cuerpo se mantiene en sus estados de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si las resultantes de la fuerza que actúan sobre él es cero. 4.
Es correcto, sería la número 4, la primera ley de Newton. Como dice aquí, por favor apúntenla en la parte de abajo ahí de donde vengan sus respuestas. Ahí en su guía, primera ley de Newton. Nos pregunta la número 19, ¿cuál de las siguientes fórmulas pertenece a un ácido carboxílico? Esta sería la respuesta, que sería el inciso A. Clasifica los bioelementos secundarios del listado en indispensables y variables. Indispensable sería uno, 4 y 5 y variables 2 y 3. Ok, veamos. En indispensables sería 1, 3 y 5 y variables 2 y 4. ¿Qué sustancias corresponden con las tres partes del esquema mostrado para verificar el experimento de Miller y Urey? Aquí de este sería el inciso B, que la número 1 sería la mezcla de metano, amoníaco e hidrógeno. Número 2 sería el agua. Y número 3, las moléculas orgánicas. ¿A qué funcional corresponde la siguiente explicación? Se denomina cambiando la terminación de la cadena carbonatada lineal más larga que contiene al grupo carbonilo o terminación ona de la cadena carbonatada. Sería el inciso C,
perteneciente a las cetonas. La segunda fase del proceso de la fotosíntesis de reacciones oscuras se expresa de esta forma. Ordena la secuencia de pasos que se llevan a cabo en la relación química de esta segunda fase. Este sería el inciso D, que sería 4, 1, 3, 5 y 2. ¿Cuáles de las siguientes características pertenecen a las células eucariotes? C, Sería el inciso A, que sería 1, 4, 5 y 6. ¿Qué conductas de la siguiente lista son consideradas como éticas durante la fase inicial de la investigación? Si tienes dudas del tema de la célula eucariota misma, que ya lo has revisado. B, Ok, veamos. Es correcto, sería el inciso B, que serían 2, 3 y 4. Relaciona los órganos humanos con el tipo de excreción de desechos metabólicos que desalojan.
Este sería el inciso A, que sería 1B, 2D y 3A. A continuación se te presentan las leyes de Kepler en desorden. ¿Cuál sería la manera correcta en que deberían estar ordenadas? Ese sería el número 4, que sería B, C y A. Las proteínas difieren entre sí por el número de secuencia y ordenamiento de los aminoácidos que las constituyen. ¿Cuál es la característica que distingue su estructura secundaria de una proteína? Tenemos que sería pliegues de residuos de aminoácidos cercanos en la cadena de polipéptidos en forma de hojas, giros, hélices o láminas. Identifica las características del proceso de difusión de la membrana celular. Que tendremos que esto sería el inciso C. Las sustancias pasan del lado de mayor concentración hacia el de menor concentración. En las células vivas, la glucosa se degrada y se libera. Pliegue de residuos de aminoácidos cercanos en la cadena de polipéptidos en forma de hojas, giros, hélices o láminas. En las células vivas, la glucosa se degrada y se libera energía. Parte de esta energía se usa para sintetizar ATP y en la mayoría de las células este proceso necesita oxígeno.
¿Cómo se le conoce a esta degradación de la glucosa? Mediante el uso del oxígeno a alguna otra sustancia orgánica. Que tenemos que sería el inciso B, que sería respiración aerobia. Es la que utiliza oxígeno para extraer energía de la glucosa. Se efectúa en el interior de las células, en los organelos llamados mitocondrias. ¿Cuál es el compuesto orgánico esencial para que después de un proceso de inhalación de oxígeno, éste actúe y lo convierta en 38 moléculas de ATP nivel mitocondrial y celular? B, Sería el inciso D, ácido pirúvico. ¿Cómo se llama al reino que comprende los organismos celulares con núcleo verdadero, limitado por una membrana, que viven aislados o formando colonias y de reproducción asexual, independientemente del tipo de nutrición o los movimientos que presenten? B, B, planta E. Es correcto, sería el inciso B, que sería el reino de las plantas o metafitas. Relaciona según sus características a cuál corresponde de cada una de las células, ya sea procariota o eucariota. A, ¿Ok? Es correcto, sería el inciso A, que sería 1 A y D, y 2 B y C. Personaje que postuló las leyes que aplican a los cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria con el sistema formado por la Tierra y la Luna. 1, Sería la número 4, Newton. Las leyes de Newton son tres principios que sirven para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales, que son las fuerzas reales con velocidad constante. Las tres leyes de Newton son la primera ley o ley de la inercia, la segunda ley o ley fundamental de la dinámica y la tercera ley o principio de acción y reacción. ¿A qué profundidad aproximadamente se encuentra un tiburón sumergido en el mar cuando soporta una presión hidrostática? 2. Es correcto, sería la número 2.
¿A qué grupo funcional pertenecen los compuestos orgánicos derivados del amoníaco y que son resultado de una sustitución de los hidrógenos de la molécula? tres. Sería la número 2. Son compuestos que se obtienen cuando los hidrógenos del amoníaco son reemplazados o sustituidos por radicales alcohólicos o acromáticos. Se pide a los estudiantes que escriban en las tarjetas los elementos que integran el paisaje desde el punto de vista clásico de la geografía. Los equipos representan estas tarjetas. A, Sería el inciso C, 2 y 3.